¿Qué tal? Buen día para todos. Mi nombre es Francisco Fernández Gálvez y soy docente del CBT número 116 en Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California, México. Continuando con esta serie de videos dedicados a mis alumnos de la carrera de técnico en contabilidad y dada los problemas que nos ha generado esta pandemia del COVID-19 y preparando hoy que es 18 de julio del 2020 este nuevo video, considerando que pudiera alargarse el tiempo de clases presenciales, pues debo estar preparado para clases virtuales, generando primeramente videos en los cuales ustedes tendrán la oportunidad de verlos cuantas veces sea necesario y a través de videoconferencias resolver sus dudas, obviamente después de que ustedes vean estos videos e inicien la realización de sus prácticas, porque si no ven los videos y no realizan sus prácticas, no les van a surgir dudas, todo va a ser una duda completa. Entonces, para que esto tenga éxito, tienen que ustedes ver el video una, dos, tres veces, las que sea necesario, hacer sus prácticas y ahora sí, el día que el maestro indique, nos vemos en una clase virtual a través de la plataforma Zoom, Meet o la plataforma que se señale en su momento. Bueno, pues voy a continuar ahora con esta opción que dice resumen de cálculo de pagos provisionales, ICR e IVA por ingresos por honorarios y arrendamientos. ¿Qué significa esto? Vamos a ir aquí. Aquí tengo yo un ejemplo, pero voy a ir a este otro, que es el mismo, pero simple y sencillamente que deshabilité o puse en color negro las respuestas que ya tengo yo preparadas. Y esto consiste en lo siguiente. Ustedes van a tener una práctica similar a esta. Todavía, y digo similar porque esta es la que he presentado en semestres anteriores. Obviamente voy a cambiar algunas de estas cantidades para que no sea igual que el año anterior, en la que yo les informo cuáles fueron los ingresos facturados por pagos provisionales por honorarios. Luego de esos ingresos facturados, cuánto fue a personas morales y por consiguiente la diferencia es a personas físicas. Ustedes deberán realizar el acumulado, deberán calcular el 10% de ICR retenido por personas morales, acumular ese ICR retenido, luego les proporciono los gastos deducibles y vamos igual a ir llevando un acumulado de los gastos deducibles. Posteriormente, ustedes deberán al total de ingresos facturados restarle el total de gastos para determinar el importe del cálculo y sobre esa base calcular el pago del ICR, obviamente considerando el impuesto retenido acumulado. Estamos hablando de honorarios, aquí hay acumulación de ingresos y posteriormente harán lo mismo con arrendamientos, recordando que aquí el cálculo no es sobre el acumulado, sino que es mes por mes. Sí deberemos llevar un acumulado de gastos, pero eso es para efecto de informativos de ustedes, cuánto han ido facturando y cuánto irá a declararse en su futura declaración anual. Igual deberán llevar calcular el impuesto retenido por personas morales, siempre va a ser el 10%, irlo acumulando, aunque no lo van a tomar en consideración para efecto del cálculo de pagos provisionales mensuales. Aquí tendremos unos gastos deducibles pagados. Observen que hay meses en los que no hay pago. Bueno, porque en la vida real, cuando estamos arrendando inmuebles,
la mayoría de los gastos de remodelación, pintura, mantenimiento recaen sobre la persona que está arrendando el bien inmueble. Entonces, esto nos va a ser útil solamente para el cálculo del IVA. Recordemos que el impuesto del ICR y el impuesto del IVA son dos impuestos muy diferentes. Por consiguiente, el hecho que optemos por una deducción opcional o deducción ciega para efecto del cálculo de pagos provisionales de cada uno de los meses, no quiere decir que no podamos acreditar el IVA pagado en estos casos. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes irán llenando todos estos datos hasta llegar a terminar. Bueno, aquí se me fue. De todas maneras, esto va a variar. Se me fue el hecho de ocultarlo. No importa. Aquí lo ocultamos. Aquí, perdón. Aquí. Ya está oculto. Y después del cálculo del pago provisional de ICR por arrendamientos, vamos a ir a el cálculo del IVA. Solamente que en el cálculo del IVA, además del ingreso, que debe ser obviamente el mismo que estemos presentando en arrendamientos y honorarios. ¿Y por qué digo el mismo? Bueno, va a ser esta misma cantidad y va a ser esta misma cantidad, pero sumados para efecto del IVA, porque el IVA va a ser sobre las dos actividades. ¿Ok? Sobre las dos actividades. Entonces, vamos a considerar que vamos a ir sumando los ingresos del mes. Recuerden que para efectos del IVA también es solamente por mes. Vamos a calcular el IVA causado al 16%. Vamos a considerar la retención de las 2/3 partes del IVA trasladado, considerarlo como impuesto retenido. Y este dato yo se los estoy dando. El IVA acreditable de los gastos que se han incurrido. Teóricamente debe ser la suma de esto con la suma de esto por el 16%, siempre y cuando consideremos que no hubo gastos por artículos que hayan estado exentos. Para no complicarla, creo que en todos los casos consideré que estaba grabado al 16%. En la vida real, ahora el caso como el pago de agua y de ciertos alimentos no procesados que no llevarán IVA. Calcularán entonces luego ustedes, bueno, después el IVA causado menos el IVA retenido y acreditable, y determinarán el IVA a cargo del periodo, y aquí llevarán un control de sus pagos. Recuerden que los pagos provisionales deben ir sin centavos. En alguno de los meses pudiera darse que tengamos IVA a favor, y ese IVA a favor deberán de considerarlo sumando al IVA acreditable de ese mes, y si aún nos sigue quedando IVA a favor después de haber hecho el cálculo pago provisional, pues ese IVA a favor lo iremos acreditando en los meses siguientes. Debo de aclarar que el contribuyente tiene la opción de solicitar la devolución, pero para nuestro caso, para nuestra práctica, vamos a optar por el acreditamiento en meses siguientes. Luego realizaremos un resumen, perdón, no, ya, hasta aquí llegamos. Este es el formato en blanco para que ustedes lo impriman y puedan utilizarlo para esta práctica o futuras prácticas. Igual le estoy dando en este caso de honorarios, el de arrendamientos y el de IVA. Como ya practicamos, bueno, ustedes ya practicaron con lo relativo
a actualización y recargos, esta práctica ya no va a incluir ni actualización ni recargos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a regresar a esta práctica, y voy a explicar solamente el ejemplo del mes de enero y el mes de febrero. Para efecto de honorarios, mis ingresos facturados 54,000, el acumulado 54,000. Esta va a ser mi base para el cálculo del ISR. Aquí tengo los ingresos de personas morales, le calculé la retención y hago su acumulado. Luego tengo mis gastos deducibles, los voy acumulando y tengo el importe base para el cálculo provisional, que sería el total de los ingresos menos el total de los gastos deducibles, y hago el cálculo y aquí lo pongo y lo voy acumulando acá. Obviamente, para cada uno de estos cálculos deberemos de utilizar el formato para cálculos de pagos provisionales con todos sus conceptos a mano izquierda. Hay que escribirlos, y sus cálculos a mano derecha pueden utilizar hojas tabulares, hojas blancas o lo que tengan, pero todo en tamaño carta para que lo puedan engargolar al final del semestre y tengan su carpeta de evidencias y una manera de presumirles a sus papás: mira, pa, todo lo que hice durante el semestre en este submódulo de genera información fiscal de personas físicas. Al término de este curso, ustedes deberán estar preparados para calcular los pagos provisionales de cualquier persona que se dedique a actividades empresariales o profesionales o arrendamientos, y obviamente salarios. Entonces, debe ser de mucha utilidad para ustedes un curso como este, dado por lo siguiente: sin importar a qué profesión se van a dedicar ustedes, yo les aseguro que solamente hay dos cosas de las que podemos estar plenamente seguros. Una de ellas es que tarde o temprano nos vamos a morir. Y la segunda, que pase lo que pase, pagaremos impuestos. Incluso aunque nos moramos, no los pagaremos nosotros, pero nuestra familia, hasta por morirnos, pagamos impuestos. Entonces, debemos estar preparados, ya sea que seamos profesionistas independientes, ya sea que seamos empleados de alguna empresa, de la Secretaría de Educación Pública, de cualquier dependencia, ya sea que tengamos bienes inmuebles que arrendar, pues debemos saber cómo hacer estos cálculos. Y si en un momento dado no los queremos hacer nosotros, queremos encargárselos a un contador público, ok, perfectísimo, quiere decir que nos está yendo muy bien y no debemos dedicarle mucho tiempo a esto, se los encargamos a un contador. Pero cuando el contador nos traiga nuestros pagos de impuestos, estar preparados para darles una buena revisada y ver que efectivamente lo que calculó el contador coincide con nuestra información que tenemos y con nuestras estimaciones de cuánto debemos de pagar de impuestos. Ok, bueno, seguimos con el mes 2. Obviamente para el mes 1 de arrendamientos y hacemos lo mismo, y para efecto del IVA hacemos lo mismo, pero vamos primeramente con lo de honorarios. Para el mes 2, recuerden que los ingresos del mes debemos acumularlos. Sobre este valor acumulado vamos a restar el total de gastos acumulados para tener la base del cálculo y aplicar la tarifa del artículo 96. Recordemos que igual debemos llevar un acumulado de los impuestos retenidos por personas morales, en este caso sobre ICR, el 10% de lo que nosotros les hayamos facturado. Entonces debemos llevar este acumulado para restarlo. Hacemos el cálculo del pago provisional y aquí lo resumimos en el formato que les estoy proporcionando. Insisto, ustedes deben, voy a regresarme aquí, ir
ustedes me deben de entregar, un formato como este. Este es el formato que ustedes deberán de elaborar, pero a mano, ¿sí? ¿Por qué pido que esto sea a mano? Para que se aprendan los conceptos estos. ¿Se van a tardar un poquito más? Sí. ¿Es muy latoso? Sí. Pero es la mejor manera de aprender. Créanmelo. Así es que, por favor, síganme la onda en ese sentido de que lo hagan de uno por uno, poniendo sus conceptos, sus cálculos. No nada más esto por esto, entre esto, y ahí está el resultado. Ah, caray, y hoy explícamelo. Y yo te puedo decir, oye, yo no soy el contador, yo no soy contador, yo no... Es más, tú mismo, mi apreciado estudiante, conocido o futuro estudiante que no los conozca aún, tú mismo, si un cálculo en el que tú me pones esto, entre esto, y me das el resultado, dentro de un mes te muestro el cálculo y quiero que me digas, explícamelo, ¿qué estás calculando aquí? Ah, caray, pues no vas a saber. ¿Por qué? Porque no tienes tus conceptos escritos y eso se te va a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante seguir los pasos que yo aquí les estoy dando. Para eso tenemos todo el semestre para hacer estos cálculos. Y aparte, si esto continúa como estamos viendo, ya el día de ayer, 17 de julio, el doctor Gatell dijo que en agosto es posible que no se regrese, sino hasta septiembre. Y si ya de por sí había la intención de empezar el 21 de septiembre, pues esto se puede ir a más o simple y sencillamente no regresar y tomar las clases en línea. Sé que es más pesado tanto para ustedes como para mí, pero no importa, vamos a salir adelante, pase lo que pase. Mientras estemos vivos, hay que echarle ganas, compañeros. Bueno, entonces me voy ahora a lo de arrendamientos, solamente para recordarles que no va a haber acumulación. Aquí vamos a tomar los ingresos facturados de cada mes y le vamos a restar, recuerden, no los gastos pagados, sino vamos a tomar la deducción opcional o también llamada deducción ciega, y de ahí sacamos la base para el cálculo. Obviamente, para hacer el cálculo del pago provisional, también vamos a ocupar el ICR retenido por personas morales. Hacemos el cálculo, aquí lo ponemos y aquí lo acumulamos. Luego hacemos el cálculo del mes de febrero. Aunque aquí tengamos el acumulado, recuerden que para el cálculo solamente tomamos el ingreso del mes y le restamos la deducción opcional y luego empezamos a hacer nuestro cálculo, aplicamos la tarifa del artículo 96 y recordemos que debemos restarle también el ICR retenido por personas morales. Acá en los cálculos de honorarios no se les olvide que también vamos, además de restar el ICR retenido acumulado por personas morales, debemos ir restando los pagos provisionales hechos con anterioridad. En el caso de arrendamientos no hay resta de los pagos provisionales anteriores. ¿Ok? Así es que continuamos. Con estos datos que tenemos aquí, hacemos el cálculo y resulta que no hay impuesto a pagar. Entonces, para el mes de febrero no habría pago de ISR. Por consiguiente, el acumulado de esto sería esto más 0, pues nos da los mismos 1193. Y así ustedes continúan con el resto de cálculos de arrendamientos. Luego nos vamos al cálculo del IVA. Recordemos que tenemos que sumar los ingresos por honorarios y arrendamientos, aunque llevemos un total acumulado. Recuerden que para efecto del IVA es solamente los ingresos efectivamente cobrados
a los cuales les vamos a restar el IVA acreditable, con lo cual nos da un resultado en este caso, fíjense bien lo que estamos haciendo. Primero, antes de continuar, permítanme decirles que sobre este total debemos tener un IVA causado que va a ser del 16% y que sobre los ingresos facturados a personas morales, tanto de honorarios como de arrendamientos, a ese IVA que se trasladó, debió haber habido una retención de las 2/3 partes. Aquí tenemos la suma, y lo que estamos haciendo aquí es a nuestro ingreso restarle el IVA acreditable y el IVA retenido por personas morales, y vamos a tener un IVA a cargo. ¿Ok? Entonces, el IVA trasladado nuestro menos el IVA acreditable que pagamos en diferentes gastos menos el IVA retenido por personas morales, y tenemos nuestro cálculo de IVA. ¿Ok? En algún momento dado, insisto, pudiera ser 0 si el IVA acreditable y las retenciones pudieran ser en un momento dado superiores a nuestro IVA trasladado, sobre todo lo relativo al IVA acreditable, y que tengamos un IVA a favor o en 0. En este caso no es así. Si hay un IVA por pagar, entonces lo ponemos aquí. Nos vamos al siguiente mes, sumamos los ingresos de febrero, tanto de honorarios como arrendamiento. Igual hacemos el mismo procedimiento y vamos poniendo aquí nuestros pagos provisionales de IVA. Debo aclararles que para efecto del IVA, los pagos provisionales son pagos definitivos. Debo aclararles igual que no hay declaración anual de IVA, porque estos pagos, insisto, son pagos definitivos. Cuando hagamos la declaración anual, vamos a ver que solamente vamos a hacer la declaración anual del impuesto sobre la renta. En caso de que nos quede IVA a favor al final del periodo, pues lo acreditaremos en los pagos de enero, febrero, hasta que se acumulen, perdón, hasta que quede en 0. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos los formatos, ya lo había explicado, y pues en la comodidad de su casa o en la incomodidad de un mesabanco en el plantel, y digo la incomodidad porque quién sabe si ahora iremos a tener una especie de barrera acrílica alrededor de los mesabancos para evitar posibles contagios. No sé qué va a suceder. Entonces por eso hago mención a eso, pero ya sea en nuestra casa o en el plantel, debemos continuar con nuestro trabajo. Esta es una práctica ya acumulada en la que estamos poniendo los ingresos por honorarios, ingresos por arrendamiento, y estamos haciendo el cálculo de ICR de honorarios, el cálculo ICR de arrendamiento y el cálculo de IVA. Recordemos que el pago provisional no es solamente de un impuesto, sino pagamos todos nuestros impuestos federales. En este caso, honorarios, arrendamientos, actividades empresariales, si las hubieran, y en su caso, impuestos retenidos. ¿A qué me refiero con eso? Ya la compliqué, que además de nosotros, de nuestros ingresos, para obtener nuestros ingresos como, vamos a decir, como contadores, y vamos a suponer que tenemos un despacho, bueno, lo más seguro es que tengamos auxiliares contables, alumnos nuestros a lo mejor, que los queremos preparar para su vida profesional, tenerlos como auxiliares, enseñándoles y a su vez pagándoles.
y pues van a ser nuestros empleados y hay que pagarles un sueldo. Y por ese sueldo ellos pagarán sus impuestos. Y como yo estoy obligado como patrón a retenerles el impuesto de la renta, pues yo también tendré la obligación de ese ICR pagárselo a el sistema de administración tributaria. Y si no pago en tiempo, pues tendré que actualizar y pagar recargos por no presentar ese impuesto. Y si me llegan a requerir, pues además de todo lo que acabo de mencionar, tendré que pagar cuantiosas multas. Para evitar todo eso, hay que aprender a hacer estas cosas y hacerlas bien y estar preparados para nuestra vida profesional. Por mi parte, es todo respecto de este video. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. E insisto, después de ver este video cuantas veces sea necesario y ir realizando la práctica, tendremos, si hay necesidad, de una plática en vivo a través de Zoom, a través de Meet, a través de la plataforma que sea. Yo les avisaré para resolver sus dudas. Gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. Hasta pronto.